Hola, mucho gusto. Permítame presentarnos. Mi nombre es Tatiana Chavarro, soy de la institución educativa Juan Rosso del grado 11.1 y hoy les vamos a exponer sobre la vida, época y obras de Miguel de Cervantes Saavedra, junto a mis compañeros Fabián Steven Forero Beltrán y Brian David Niño Vázquez. Miguel de Cervantes Saavedra fue un escritor español, nació en Alcalá de Henares, en España, en 1547, autor de Don Quijote de la Mancha, obra cumbres de la literatura universal. La inmensa fama de este libro inmortal, que parte de la parodia del género caballeresco para trazar un maravilloso retrato de los ideales que cohabitan en el espíritu humano. Fue el cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor Cortinas. Vivió una infancia marcada por los problemas económicos de su familia, que en 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón de buscar una mejor fortuna. Allí inició el joven Miguel de Cervantes sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas. En 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, donde ingresó en la milicia, en la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto en 1571. En este combate naval contra los turcos fue herido de un flechazo en la mano izquierda que le quedó anquilosada. Cuando regresaba de vuelta a España tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardia, Nápoles y Sicilia, donde había adquirido un gran conocimiento de literatura italiana, la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos en 1575, que lo apresaron y vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Allí permaneció hasta que en 1580 uno de sus familiares logró pagar el rescate exigido por los captores. Ya en España, tras 11 años de ausencia, encontró a su familia en una situación aún más penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años. En 1584 casó con Catalina Salazar de Palacios y al año siguiente se publicó su novela pastoril La Galatea. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos que, si bien le acarreó más de un problema con los campesinos, le permitió entrar en contacto con el abigarrado en pintorescos mundos del campo que también reflejaría su obra maestra, El Quijote. Estos son algunos aspectos importantes de Miguel de Cervantes Saavedra. Considerado así por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y muchos críticos la han descrito como una de las mejores obras de la literatura universal. Estos son unos de los aspectos más importantes de este gran escritor. Primero, era tartamudo. Esto lo dijo en una de sus obras de novelas ejemplares que contaba con esta enfermedad o problema, y citando de esta manera: «Será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo seré para decir verdades». De esta manera se hizo a conocer esta condición con la que contaba. Segundo, nadie conoce su aspecto. En muchas de las fotos que encontramos podemos ver el enunciado de que esa foto es una recreación a como lo imaginaban. No ha sido autentificado y no existe ningún supuesto retrato de Cervantes cuya autenticidad haya sido establecida. Por esto muchas, sino que todas las fotos son representaciones de cómo se piensa que él era realmente. Tercero, fue esclavo. Este acontecimiento se dio cuando Miguel de Cervantes iba en compañía de su hermano en un viaje en barco de vuelta a España. Esto en 1575. Fueron llevados a Argel y duraron 5 años allí hasta que pagaron su rescate por una cantidad de 500 escudos. Cuarto, la iglesia lo excomulgó 3 veces por intentar cobrar a la iglesia los impuestos que ésta se le debía cuando trabajó para la administración pública. Quinto, tuvo un impostor, ya que un escritor publicó la segunda parte del ingenioso hidalgo con un pie de imprenta falso. Se cree que este autor fue Lope de Vega, ya que Cervantes no tenía una buena relación con él. Estas son algunas de las obras más importantes escritas por Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas: La Galatea, primera obra publicada por Cervantes en 1585. Está dividida en 6 libros. Es una novela pastoril, donde 2 pastores se enamoran de Galatea. La historia es protagonizada por Galatea y Eliseo.
Don Quijote de la Mancha. Es una novela escrita por el español, publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Es una de las obras con mayor traducciones después de la Biblia, de los libros con mayor traducciones después de la Biblia, además de ser la más leída también después de la Biblia. En 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea, por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 de nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en 2002. Novelas ejemplares. Fueron una serie de novelas cortas creadas por Miguel de Cervantes Saavedra. Estas son algunos ejemplos de estas obras. La gitanilla, la cual la va a explicar mi compañero Brian. La gitanilla, novela romántica que narra la vida de los gitanos. La novela trata de una gitana llamada Preciosa y de Juan Cárcamo, quienes se enamoran. Ellos hacen todo lo posible por estar juntos, aunque los demás se opusieran a esa relación. El amante liberal. Cuenta la historia de Ricardo, quien es un siciliano que está secuestrado por unos musulmanes, y una hermosa joven llamada Leonisa, quien es raptada y vendida como mercancía a unos turcos millonarios, donde se podrá ver una cantidad de problemas amorosos. Rinoceronte y Cortadillo. Trata sobre dos jóvenes ansiosos de aventuras que se fugan de casa y son raptados por un grupo de ladrones con bastante poder en circuitos de gobierno. Después de esta experiencia deciden regenerarse y vivir decentemente luego de todas las malas experiencias vividas. La española inglesa nos cuenta la historia de una joven española que es raptada en una invasión inglesa y que la ponen a servir a la reina Isabel II como dama de compañía. En ella se descubre a la monarca sin desprecios ni rencores. El licenciado Vidriera trata sobre un estudiante llamado Tomás, que se gradúa con honores y pierde la cabeza por culpa de un brujo que le colocaron, haciendo que él crea que su cuerpo es de vidrio. Mas sin embargo, esto no ocasiona que su desempeño como estudiante sea afectado. Y por último, tenemos La fuerza de la sangre y el celoso extremeño, que será explicado por mi compañera Lady Tatiana. Bueno, La fuerza de la sangre es una novela ejemplar de Miguel de Cervantes Saavedra. Tiene como protagonistas a Leocadia y Rodolfo. Llega Leocadia con su familia a Toledo. Rodolfo con unos amigos la mira, queda perplejo por ella. Deciden raptarla, se la lleva a la casa, abusa de ella. Ella coge un crucifijo de la casa de él para tomarlo como evidencia. Y Rodolfo finalmente la deja ir. Rodolfo le cuenta a sus padres, se va de Toledo y llega Leocadia a su casa, le cuenta a sus padres, deciden no decirle nada a las autoridades porque esto pondría en deshonra a la familia. El niño crece, sus abuelos le enseñan todo. Un día la abuela mandó al niño pues por un mandado y lo atropella un caballero. Uno de los caballeros que estaban ahí decide alzarlo, ayudarlo, ya que el niño pues estaba grave. Lo lleva a su casa, le brinda todas las ayudas porque se le hace muy parecido a su hijo y le recuerda a él, a Rodolfo. Finalmente la historia finaliza con que Rodolfo y Leocadia se juntan y es llamada La fuerza de la sangre porque pues el niño Luis, que lo llamaron Luis por su abuelo, el papá de Leocadia, el abuelo, el papá de Rodolfo, siente como una atracción de ayudar al niño, pues porque se le hace muy parecido. Entonces pues esta novela se basa como en la fuerza de que tiene el vínculo con la familia, la fuerza de la sangre. El celoso extremeño.
Considerada por la crítica como una de las novelas ejemplares más logradas, es una historia de marido celoso hasta el punto de encerrar a Leonora, una muchacha con la que se casó, en su propia casa, dejándole salir solamente de madrugada para asistir a misa. Finalmente, y pese a toda prevención, Leonora conseguía hacer entrar a su amante y encontrarse con él. El asunto, por tanto, es el del marido excesivamente celoso, impotente para mantener encerrada a su joven esposa. El entremés es una pieza u obra teatral cómica en un acto, escrita en verso o en prosa, que se solía representar entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español y que fue creada por el autor Lope de Rueda. Uno de los entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra era El juez de los divorcios, El viejo celoso y La cueva de Salamanca. Teatro. El teatro para Cervantes fue su gran vocación, ya que poseía un fin moral. Sus personajes fueron alegóricos y se sometía a 3 unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar. Entre algunas obras de teatro están La tragedia de Numancia, 8 comedias y 8 entremeses, entre muchas más. La comedia es un tipo de obra en la cual se busca hacer la burla, el ridículo, divertirse o hacer reír con diferentes fines. Se escribe en verso y se representa en corrales, a veces con personajes ficticios. Algunos ejemplos de estos tipos de obras son El gallardo español, Los baños de Argel y El rufián dichoso. Muchas gracias por haber escuchado nuestra presentación y hasta la próxima.